Durante años creí que conocía a mi familia, hasta que descubrí que el hombre con quien había construido mi vida durante 15 años no solo había planificado mi muerte en múltiples ocasiones, sino que tenía a toda la policía local protegiéndolo para que pudiera ejecutar su plan sin consecuencias. Mi nombre es Alejandra, tengo 38 años, vivo en Tijuana, México, y lo que les voy a contar va a hacerles entender que a veces los criminales más peligrosos son los que duermen en nuestra propia cama y tienen una placa que los protege. Si ustedes han tenido intuiciones de que algo no está bien en sus relaciones, pero todos les dicen que están exagerando, por favor déjenme sus comentarios, porque esta historia les va a mostrar que confiar en sus instintos puede ser literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Todo comenzó a deteriorarse en enero del 2019, cuando mi esposo Ricardo empezó a comportarse de manera extraña después de que yo descubriera accidentalmente que había estado desviando dinero de nuestro negocio familiar. Ricardo era subcomandante de la Policía Municipal de Tijuana, tenía 42 años y durante los primeros 12 años de nuestro matrimonio había sido el esposo perfecto, atento, cariñoso, buen proveedor, excelente padre para nuestros 3 hijos. Pero cuando confronté las irregularidades financieras que había encontrado en los libros de nuestra tienda de autopartes, algo cambió radicalmente en él. Alejandra, tú no entiendes nada de negocios, me dijo esa noche cuando le mostré los registros donde faltaban más de 200,000 pesos. Yo manejo las finanzas porque tengo experiencia, y lo que estás viendo son inversiones que tú no comprendes. Pero yo había estado llevando los libros de contabilidad de la tienda durante 5 años. Conocía cada transacción, cada proveedor, cada cliente. Lo que había descubierto no eran inversiones. Eran transferencias de dinero a cuentas que yo nunca había visto, pagos a personas que yo no conocía, gastos que no tenían nada que ver con nuestro negocio. Durante las siguientes semanas, Ricardo se volvió cada vez más agresivo cuando yo mencionaba el tema del dinero. Empezó a gritarme por cosas pequeñas, a criticar todo lo que yo hacía en la casa, a menospreciar mi inteligencia delante de nuestros hijos. Mamá no entiende de números, les decía a Santiago de 14 años, a María de 12 y a Daniela de 9. Por eso papá se encarga de todo lo importante de la familia. Era una forma sutil pero efectiva de ir minando mi autoridad y mi credibilidad dentro de mi propia casa. Pero lo que realmente me alarmó fue cuando empecé a notar que Ricardo llegaba a casa con objetos que yo sabía que no podíamos permitirnos con nuestros ingresos legítimos. Un reloj Rolex nuevo, ropa cara de marcas exclusivas, perfumes importados y lo más sospechoso. Empezó a manejar camionetas diferentes casi todas las semanas. Cuando le preguntaba de dónde venían estas cosas, me decía que eran regalos de compañeros o prestadas del trabajo, pero algo en sus explicaciones no me convencía. En marzo del 2019, contraté secretamente a un contador independiente para que revisara todos nuestros registros financieros de los últimos 2 años. Lo que descubrió me dejó sin palabras. Ricardo había estado desviando dinero sistemáticamente no solo de nuestro negocio, sino que también había estado usando mi identidad para solicitar préstamos que yo nunca había autorizado. Había falsificado mi firma en múltiples documentos. Había usado nuestras propiedades como garantía para deudas que yo desconocía y había creado una red compleja de transacciones financieras ilegales. Señora Alejandra, me dijo el contador, su esposo ha comprometido financieramente a su familia de formas que van a tardar años en resolverse. Pero más preocupante es que muchas de estas transacciones parecen estar relacionadas con lavado de dinero. Esto no son simplemente problemas matrimoniales, son actividades criminales que podrían meterla a usted en la cárcel como cómplice. Esa revelación me aterrorizó porque me hizo entender que Ricardo no solo me estaba robando, sino que me estaba usando como fachada para actividades criminales que yo desconocía completamente. Si las autoridades investigaban estas transacciones, yo aparecería como su cómplice porque muchos de los documentos llevaban mi firma falsificada. Decidí confrontar a Ricardo con la evidencia que había recopilado. Era un domingo por la noche, después de que acostamos a los niños,
y pensé que podríamos tener una conversación civilizada donde él me explicara qué estaba pasando y cómo íbamos a solucionar el problema juntos. Nunca imaginé que esa confrontación iba a desatar una cadena de eventos que casi me cuesta la vida. «Ricardo, necesitamos hablar sobre esto», le dije mientras ponía los reportes del contador en la mesa del comedor. «Sé que has estado desviando dinero y falsificando mi firma. Necesito que me expliques qué está pasando para que podamos encontrar una solución». Su reacción fue inmediata y aterradora. Se puso de pie bruscamente. Su cara se transformó en una expresión de rabia que nunca había visto antes. Y por primera vez en 15 años de matrimonio, sentí miedo físico de mi propio esposo. «¿Me estás investigando?», me gritó mientras agarraba los papeles y los rompía en pedazos. «¿Contrataste a alguien para espiarme? ¿Quién te crees que eres para cuestionar lo que hago con mi dinero en mi negocio?». Esa reacción me confirmó que no solo había descubierto algo real, sino que había algo mucho más grande y más peligroso de lo que había imaginado inicialmente. «Ricardo, es nuestro dinero y nuestro negocio», le respondí tratando de mantener la calma. «Somos socios en esto y tengo derecho a saber qué está pasando con nuestras finanzas». Pero él me interrumpió con una agresividad que me hizo entender que ya no estaba hablando con el hombre que había conocido y amado durante 15 años. «Tú no tienes derechos», me dijo acercándose a mí de una forma amenazante. «Tú eres mi esposa y tu trabajo es ocuparte de la casa y de los niños. Si vuelves a meterme en mis asuntos, vas a tener problemas más grandes de los que puedes imaginar». La forma en que dijo «problemas más grandes» sonaba como una amenaza directa, no como una discusión matrimonial normal. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todas las señales que había estado ignorando durante meses. Las llamadas telefónicas misteriosas que Ricardo tomaba en privado, las salidas nocturnas que justificaba como trabajo, los amigos nuevos que nunca me presentaba, las cantidades grandes de dinero en efectivo que aparecían y desaparecían de la casa. Empecé a entender que mi esposo estaba involucrado en actividades criminales que iban mucho más allá del simple robo de dinero de nuestro negocio. Al día siguiente, mientras Ricardo estaba trabajando, revisé secretamente su oficina en casa. Lo que encontré me confirmó mis peores sospechas. Documentos que mostraban que estaba protegiendo rutas de narcotráfico, recibos de pagos de organizaciones criminales, fotografías de operativos policiales que parecían haber sido vendidas a traficantes, y lo más escalofriante, un cuaderno donde tenía anotadas las rutinas diarias de varias mujeres, incluyendo las mías. En ese cuaderno, Ricardo había documentado mis horarios, a qué hora llevaba a los niños al colegio, cuándo iba al supermercado, dónde compraba gasolina, cuáles rutas tomaba para ir al trabajo. También tenía anotaciones sobre mis amigas, dónde vivían, cuáles eran sus rutinas, quiénes eran sus familiares. Era como si estuviera planificando algo que requería conocer todos nuestros movimientos con precisión militar. Pero lo que más me aterrorizó fue encontrar una póliza de seguro de vida que había tomado sobre mí sin mi conocimiento. Era por 2 millones de pesos, tenía fecha de hace 6 meses, y él era el único beneficiario. Cuando vi esa póliza, entendí que Ricardo no solo estaba robando dinero, estaba planificando matarme para cobrar el seguro y eliminar a la única persona que conocía sus actividades criminales. Inmediatamente saqué fotos de todos los documentos que encontré y los escondí en una cuenta de email que Ricardo no conocía. También hice copias físicas que escondí en casa de mi hermana Patricia, quien vivía en Ensenada. Si algo me pasaba, quería que hubiera evidencia de lo que había descubierto. Esa tarde, cuando Ricardo llegó del trabajo, actué como si nada hubiera pasado. Pero por dentro estaba planeando cómo iba a salir de esta situación sin poner en peligro a mis hijos. Sabía que si confrontaba a Ricardo directamente con lo que había encontrado, él entendería que yo conocía demasiado sobre sus actividades criminales y que representaba una amenaza para su libertad. Durante las siguientes semanas, empecé a notar cambios preocupantes en el comportamiento de Ricardo hacia mí. Se había vuelto extrañamente atento y cariñoso.
Me compraba regalos sin ocasión especial. Me llevaba a cenar a restaurantes caros. Me decía constantemente cuánto me amaba. Pero también empezó a insistir en que tomáramos vacaciones familiares en lugares remotos, que saliéramos solos a dar paseos nocturnos por áreas despobladas, que fuéramos a visitar propiedades rurales que supuestamente estaba considerando comprar. Amor, encontré una propiedad hermosa en las montañas cerca de Ensenada, me dijo una noche en abril. Es perfecta para construir una casa de campo para la familia. ¿Quieres que vayamos a verla este fin de semana? Podemos ir solos, así podemos hablar tranquilos sin que los niños nos interrumpan. La forma en que me propuso estos planes me daba escalofríos porque parecían oportunidades perfectas para que algo accidental me pasara lejos de testigos. Siempre encontraba excusas para no ir a estos lugares remotos con él. Tengo que quedarme cuidando a los niños. Tengo compromisos en la tienda. No me siento bien. Pero Ricardo se estaba volviendo cada vez más insistente, y yo sabía que eventualmente iba a ser más difícil evitar estas situaciones peligrosas. Fue durante esta época que decidí buscar ayuda externa. Primero traté de ir a la policía local, pero cuando llegué a la estación y mencioné el nombre de Ricardo, la actitud de los oficiales cambió completamente. Señora, el subcomandante Herrera es uno de nuestros mejores elementos, me dijo el sargento de turno. Si ustedes están teniendo problemas matrimoniales, tal vez deberían considerar terapia de pareja. Nosotros no nos involucramos en asuntos familiares. Me di cuenta de que había sido ingenua al pensar que la policía local me iba a ayudar contra uno de sus propios comandantes. Ricardo tenía aliados, protección, y probablemente muchos de sus compañeros estaban involucrados en las mismas actividades criminales que él. Decidí ir directamente a las autoridades federales. Viajé a la Ciudad de México y presenté una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República, mostrando todas las evidencias que había recopilado sobre las actividades de lavado de dinero de Ricardo. El agente federal que me atendió, licenciado Martínez, me tomó en serio y me dijo que iban a abrir una investigación. Señora Herrera, me dijo el licenciado Martínez, lo que usted está reportando es muy serio. Si su esposo está realmente involucrado en proteger rutas de narcotráfico y lavando dinero para organizaciones criminales, usted está en peligro real. Vamos a investigar, pero mientras tanto, necesita tomar precauciones para proteger su seguridad y la de sus hijos. Me dieron un número de teléfono de emergencia y me asignaron un agente de contacto, pero me advirtieron que la investigación podía tomar meses y que durante ese tiempo yo tenía que actuar con normalidad para no alertar a Ricardo de que había presentado una denuncia. Regresé a Tijuana fingiendo que había ido a la Ciudad de México por razones de trabajo, pero Ricardo parecía sospechoso. ¿Con quién te reuniste?, me preguntaba constantemente. ¿Por qué necesitabas ir personalmente en lugar de hacer todo por teléfono? Sus preguntas me hacían pensar que tal vez tenía contactos que le habían informado sobre mi visita a las autoridades federales. En mayo del 2019 empezaron a pasar cosas extrañas que me confirmaron que Ricardo sabía que yo lo había denunciado. Primero, encontré que alguien había registrado mi oficina en la tienda. Los papeles estaban revueltos, mi computadora había sido encendida, algunos documentos habían desaparecido. Cuando le pregunté a Ricardo si sabía algo, me dijo que probablemente habían sido ladrones buscando dinero. Después empezaron los accidentes, que parecían dirigidos específicamente hacia mí. Los frenos de mi carro fallaron misteriosamente cuando venía bajando por una cuesta pronunciada. Por suerte logré detenerme usando el freno de mano, pero el mecánico me dijo que las mangueras habían sido cortadas intencionalmente. Una noche, la estufa de gas de la casa se dañó y empezó a filtrar gas en mi recámara. Desperté por el olor y pude ventilar la habitación antes de que fuera peligroso. Pero el técnico que revisó la estufa me dijo que alguien había manipulado las conexiones. «Qué extraño que todas estas cosas le estén pasando a usted, señora», me dijo el técnico. En 25 años arreglando estufas, nunca había visto que las conexiones se dañaran de esta forma específica. Parece como si alguien las hubiera aflojado intencionalmente. Pero el incidente que me confirmó que Ricardo definitivamente estaba tratando de matarme ocurrió en junio del 2019.
Esa noche, después de cenar, empecé a sentirme extrañamente mareada y con náuseas. Al principio pensé que había comido algo malo, pero los síntomas se intensificaron rápidamente. Vómitos, dolor de estómago, visión borrosa, dificultad para mantener el equilibrio. Ricardo actuó muy preocupado y se ofreció a llevarme al hospital, pero algo en su comportamiento me hizo sospechar. En lugar de llevarme al hospital público más cercano, quería llevarme a una clínica privada que estaba muy lejos de casa. «Es mejor que vayamos allá, amor», me decía. «Conozco al médico y te van a atender mejor». Pero yo sabía que si él me llevaba a esa clínica remota, podía controlar completamente lo que los médicos me hicieran. «No, llévame al Hospital General», le insistí. «Está más cerca y necesito atención médica inmediata». Ricardo se resistía, pero finalmente accedió cuando empecé a perder la conciencia. En el hospital, los médicos me hicieron análisis de sangre y orina y confirmaron que había sido envenenada con una sustancia que podía haber sido fatal si no hubiera recibido tratamiento inmediato. «Señora, usted ha sido envenenada con anticongelante para automóviles», me dijo la doctora Sánchez. «Es un veneno muy peligroso que causa exactamente los síntomas que usted experimentó. Si hubiera esperado 1 hora más para venir al hospital, podría haber muerto». ¿Tiene idea de cómo pudo haber consumido esta sustancia? En ese momento, entendí que Ricardo había puesto anticongelante en mi comida. Era un método de envenenamiento que había leído que algunos criminales usaban porque los síntomas iniciales parecían una intoxicación alimentaria normal, y muchas víctimas morían antes de que alguien sospechara que habían sido envenenadas intencionalmente. Cuando la doctora quiso reportar el envenenamiento a la policía como protocolo hospitalario, Ricardo intervino inmediatamente. «Doctora, yo soy subcomandante de la Policía Municipal», le dijo mostrando su placa. «Nos vamos a encargar de investigar este incidente internamente. No es necesario hacer un reporte formal esta noche». La doctora, intimidada por su rango, accedió a no reportar el caso oficialmente. Esa noche, mientras estaba hospitalizada recuperándome del envenenamiento, Ricardo se quedó conmigo actuando como el esposo preocupado perfecto. Pero yo sabía que estaba ahí para controlar la narrativa, para asegurarse de que yo no le dijera a nadie que sospechaba que había sido envenenada intencionalmente. «Amor, qué susto me diste», me decía mientras me acariciaba la mano. «Gracias a Dios te trajimos al hospital a tiempo. Vamos a tener que revisar toda la comida de la casa para ver qué te hizo daño». Pero cuando me miraba a los ojos, veía una frialdad que me confirmaba que él sabía exactamente qué me había hecho daño. Al día siguiente, cuando me dieron de alta del hospital, llamé inmediatamente a mi contacto en las autoridades federales para reportar el intento de envenenamiento. El licenciado Martínez me dijo que las evidencias médicas del envenenamiento eran cruciales para la investigación, pero que necesitábamos más evidencias para poder arrestar a Ricardo sin alertar a su red de protección en la policía local. «Señora Herrera, usted está en peligro extremo», me dijo el licenciado Martínez. «Su esposo sabe que usted lo ha denunciado y ahora está tratando activamente de matarla. Necesitamos sacarla de Tijuana inmediatamente, pero de una forma que no haga sospechar a Ricardo que está cooperando con las autoridades federales». Me propusieron un plan donde yo fingiría tomar unas vacaciones con mis hijos para visitar a mi familia en Ensenada, pero en realidad estaríamos bajo protección federal mientras completaban la investigación contra Ricardo. Era un plan arriesgado, porque si Ricardo sospechaba que estaba cooperando con las autoridades federales, podía acelerar sus planes para matarme antes de que pudiera testificar en su contra. El problema era que para ejecutar este plan, tenía que convencer a Ricardo de que me dejara llevar a los niños de vacaciones sin él. Tenía que actuar como la esposa inocente que no sospechaba nada, mientras internamente estaba planeando escapar con mis hijos antes de que él pudiera matarme. Pero lo que no sabía era que Ricardo ya estaba planeando su propia versión de nuestras vacaciones familiares, y que había decidido que era hora de eliminar no solo a mí, sino también a cualquier evidencia de que sus hijos pudieran haber visto o escuchado algo incriminatorio.
Lo que descubrí sobre sus planes finales fue algo que nunca habría imaginado que alguien fuera capaz de planificar contra su propia familia. Durante las siguientes semanas después del envenenamiento, fingí que me había recuperado completamente y que no sospechaba nada de Ricardo. Pero en secreto estaba documentando absolutamente todo. Grababa conversaciones con mi teléfono, fotografiaba documentos cuando él no estaba y mantenía un diario detallado de cada comportamiento extraño que observaba. Lo que descubrí durante esta época de investigación secreta me hizo entender que había estado casada con un hombre mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Primero, logré acceder a su teléfono cuando se quedó dormido después de haber bebido mucho una noche. Lo que encontré en sus mensajes me heló la sangre. Conversaciones con otros policías sobre el problema de Alejandra, discusiones sobre cuándo y cómo resolver la situación, y lo más aterrador, mensajes donde coordinaba mis rutinas diarias con otros hombres que yo no conocía. Mañana va al súper a las 10 a.m., siempre toma la ruta por el boulevard. Había escrito a un número que no reconocí. Podemos hacer el trabajo ahí, pero tiene que parecer un asalto que salió mal. También encontré mensajes donde discutía planes para nuestros hijos. Los niños han escuchado demasiado. Le escribía a alguien identificado solo como comandante. Santiago ya preguntó por qué tengo tanto dinero si soy policía. No podemos dejar cabos sueltos. La respuesta fue escalofriante. Entonces será un accidente familiar. Gas, incendio o carretera. Tú decides. Cuando leí esos mensajes, entendí que Ricardo no solo planeaba matarme a mí, sino que también estaba considerando matar a nuestros propios hijos para proteger sus secretos criminales. Esa noche no pude dormir ni un segundo. Me quedé despierta en la cama, fingiendo dormir, mientras el hombre que había sido mi esposo durante 15 años roncaba a mi lado, sin saber que yo acababa de descubrir que estaba planeando asesinar a toda nuestra familia. ¿Cómo era posible que el padre de mis hijos, el hombre que había estado en la sala de partos cuando nacieron, que les había enseñado a andar en bicicleta, que había llorado en sus primeros días de colegio, estuviera ahora planeando matarlos para proteger sus actividades criminales? Al día siguiente, mientras Ricardo estaba trabajando, contraté a un investigador privado especializado en casos de corrupción policial. Miguel Restrepo era un ex agente federal que tenía experiencia infiltrando redes de policías corruptos. Cuando le mostré las evidencias que había recopilado, me confirmó que Ricardo estaba involucrado en una red criminal mucho más grande de lo que yo había sospechado. «Señora Alejandra», me dijo Miguel después de revisar todos los documentos, «su esposo no es solo un policía corrupto que roba dinero. Es parte de una célula criminal que controla rutas de narcotráfico en toda la frontera norte de México. Los policías como él son más peligrosos que los narcos tradicionales porque tienen autoridad legal para hacer lo que quieran sin ser cuestionados». Miguel me explicó que había estado rastreando a la red criminal de Ricardo durante meses como parte de una investigación más grande sobre corrupción policial en Tijuana. Su esposo está protegido por comandantes de alto rango que también están involucrados en estas actividades. Por eso, cuando usted fue a la policía local, no la tomaron en serio. Todos están involucrados. Me mostró fotografías de Ricardo en reuniones con narcotraficantes conocidos, documentos que probaban que había estado facilitando el paso de drogas por la frontera, y evidencias de que había participado en el asesinato de por lo menos 3 personas que habían amenazado con exponer la red de corrupción. «Su esposo es un asesino profesional», me dijo Miguel con una seriedad que me aterrorizó. «Y según las evidencias que usted me ha mostrado, ahora usted y sus hijos están en su lista de víctimas». Miguel también me explicó por qué las autoridades federales no habían podido arrestar a Ricardo inmediatamente después de mi denuncia. «Necesitan evidencias que puedan usar en un tribunal sin comprometer su investigación más grande», me dijo. «Pero mientras tanto, usted está sirviendo como carnada involuntaria. Su vida está en peligro real cada día que pasa». Durante julio del 2019, Ricardo empezó a acelerar sus planes de forma muy obvia.
Me propuso que fuéramos toda la familia a un retiro espiritual en una casa remota en las montañas de Baja California. He estado muy estresado con el trabajo, amor, me dijo con una actuación convincente de esposo preocupado. Creo que necesitamos tiempo en familia, lejos de todo para reconectarnos. Encontré una casa perfecta donde podemos pasar una semana sin distracciones. La casa que me mostró en internet estaba ubicada en un área completamente aislada, a 2 horas de la ciudad más cercana, sin vecinos, sin cobertura de teléfono celular. Era el lugar perfecto para que ocurriera un accidente familiar, donde todos muriéramos, sin que hubiera testigos o posibilidad de pedir ayuda. ¿No te parece un poco muy aislado para llevar a los niños?, le pregunté tratando de sonar casual. Al contrario, me respondió. Es perfecto. Nadie nos va a molestar allá. Pero Ricardo también estaba preparando una narrativa alternativa en caso de que yo me resistiera a ir a la casa aislada. Empezó a contarles a nuestros vecinos y conocidos que yo estaba actuando muy extraño últimamente, que tenía episodios de paranoia, que había estado inventando historias sobre amenazas inexistentes. Alejandra ha estado muy estresada, le decía a mi mejor amiga Carolina cuando pensaba que yo no podía escuchar. A veces dice cosas que no tienen sentido, como que alguien la está siguiendo o que encuentra evidencias de cosas que no existieron. Esta estrategia era brillante porque si algo me pasaba, todos pensarían que había sido un accidente o suicidio relacionado con mi supuesto deterioro mental. La pobre Alejandra había estado muy paranoica últimamente, dirían. Era obvio que estaba pasando por una crisis emocional. Ricardo estaba construyendo meticulosamente la historia que contaría después de matarme. También empezó a aislarme socialmente de forma muy sutil. ¿Por qué no cancelamos la cena con Carolina este fin de semana?, me sugería. Creo que necesitas descansar más. Has estado muy ansiosa. O no creo que sea buena idea que vayas a visitar a tu hermana este mes. Los niños necesitan estabilidad en casa. Poco a poco, me estaba cortando de todas mis redes de apoyo para que cuando algo me pasara, hubiera menos personas que pudieran sospechar que no había sido un accidente. Pero lo que más me aterrorizó fue cuando descubrí que Ricardo había empezado a manipular a nuestros propios hijos para que dudaran de mi estabilidad mental. ¿Han notado que mamá ha estado actuando raro últimamente?, les preguntaba durante las cenas. A veces dice cosas que no son ciertas o se olvida de cosas importantes. Creo que está muy estresada y necesita nuestra ayuda para relajarse. Santiago, mi hijo de 14 años, empezó a preguntarme si me sentía bien, si necesitaba hablar con alguien profesional, si estaba tomando demasiadas pastillas para el estrés. Era descorazonador darme cuenta de que Ricardo estaba usando a mis propios hijos para gaslightearme, para hacerme dudar de mi propia percepción de la realidad. Mami, ¿estás segura de que papá hizo las cosas malas que dices?, me preguntó María una noche cuando la estaba acostando. Él dice que estás muy cansada y que a veces imaginas cosas que no pasaron. Esa conversación me partió el corazón porque me di cuenta de que Ricardo había logrado sembrar dudas en la mente de mis propios hijos sobre mi credibilidad. Durante agosto del 2019, Miguel y yo desarrollamos un plan para documentar de forma irrefutable los planes asesinos de Ricardo. Miguel había logrado infiltrar algunos de los círculos criminales donde Ricardo operaba y había confirmado que estaba planeando resolver el problema familiar durante las vacaciones de septiembre. Van a hacer que parezca un accidente automovilístico en la carretera, me dijo Miguel. Ya han usado ese método con otras familias que sabían demasiado. Decidimos que yo tenía que aceptar ir a las vacaciones familiares que Ricardo estaba planeando, pero con protección secreta de las autoridades federales. Era extremadamente arriesgado, pero era la única forma de atrapar a Ricardo en el acto de intentar asesinarnos y obtener evidencias que se pudieran usar en un tribunal. El plan es que usted y sus hijos vayan en su automóvil familiar como Ricardo espera, me explicó el licenciado Martínez de las autoridades federales. Pero nosotros vamos a estar siguiéndolos a distancia y vamos a tener agentes encubiertos en toda la ruta. En el momento que Ricardo o sus cómplices hagan cualquier movimiento para lastimarlos, vamos a intervenir.
Era un plan aterrador, porque requería que yo pusiera a mis hijos en peligro real para poder atrapar a su propio padre. Pero las autoridades me aseguraron que tenían la experiencia y los recursos para protegernos, y que era la única forma de obtener las evidencias necesarias para desarmar toda la red de corrupción policial de la que Ricardo formaba parte. Mientras tanto, tenía que seguir actuando como la esposa inocente que no sospechaba nada. Tenía que fingir emoción por las vacaciones familiares, ayudar a empacar las maletas, actuar como si estuviera esperando con ansias pasar tiempo de calidad con mi familia. Era psicológicamente agotador vivir esta doble vida donde externamente era una madre de familia normal, pero internamente estaba preparándome para lo que podía ser mi última semana de vida. Una noche a principios de septiembre, mientras revisaba los planes de viaje con Ricardo, él me dijo algo que me confirmó definitivamente que estaba planeando matarnos durante las vacaciones. «Amor, creo que deberíamos actualizar nuestros testamentos antes del viaje», me dijo con una casualidad que me heló la sangre. Nunca se sabe qué puede pasar cuando uno viaja por carreteras peligrosas. Es mejor estar preparados. «¿Por qué piensas en eso ahora?», le pregunté tratando de sonar casual. «Es solo por precaución», me respondió. «He visto muchos accidentes de familias que viajaban juntas. Si algo nos pasara a los dos, quiero asegurarme de que alguien de confianza se haga cargo de los niños y de nuestros bienes». Pero la forma en que lo dijo, como si fuera una posibilidad real y no solo una precaución teórica, me confirmó que definitivamente estaba planeando nuestra muerte. También empezó a hacer comentarios extraños sobre lo importante que es que las familias permanezcan unidas siempre y lo terrible que sería que los niños crecieran sin sus padres. «Al menos si algo nos pasara», me dijo una noche mientras cenábamos en familia, «estaríamos todos juntos. Sería peor que solo uno de nosotros muriera y los otros tuviéramos que vivir con el dolor de la pérdida». Esos comentarios me hicieron entender que Ricardo no solo estaba planeando matarme a mí, sino que realmente estaba considerando un asesinato familiar completo. En su mente retorcida, era mejor que todos muriéramos juntos que arriesgarse a que alguno de nosotros sobreviviera para contar lo que sabíamos sobre sus actividades criminales. La noche antes de nuestro viaje programado, no pude dormir nada. Me quedé despierta revisando una y otra vez el plan de protección que las autoridades federales habían desarrollado, preguntándome si realmente podían garantizar la seguridad de mis hijos, si no había una forma menos arriesgada de atrapar a Ricardo. Pero también sabía que si no hacíamos algo decisivo pronto, Ricardo eventualmente encontraría otra forma de matarnos que sería más difícil de detectar y prevenir. Al menos con este plan tendríamos protección profesional y la posibilidad de obtener justicia. A las 5 de la mañana del día del viaje, mientras Ricardo se duchaba, revisé una última vez el dispositivo de seguimiento GPS que las autoridades federales habían instalado secretamente en nuestro carro y el transmisor de emergencia que llevaba escondido en mi ropa interior. Si algo salía mal, por lo menos habría evidencia de lo que había pasado. «¿Lista para nuestras vacaciones familiares perfectas, amor?», me preguntó Ricardo cuando salió del baño, sonriendo con una alegría que sabía que era completamente falsa. «Lista», le respondí, sabiendo que estas podían ser las últimas palabras normales que intercambiáramos como esposos. Pero lo que no sabía era que Ricardo había detectado la vigilancia federal y había modificado sus planes de una forma que las autoridades no habían anticipado. En lugar de intentar matarnos durante el viaje como esperábamos, había decidido eliminar a los agentes federales que nos estaban protegiendo y después proceder con el asesinato familiar de una forma mucho más brutal de lo que habíamos imaginado. Lo que pasó durante ese viaje me mostró hasta qué punto había llegado la corrupción policial en México y me hizo entender que a veces la única diferencia entre los criminales y las autoridades es la placa que llevan en el pecho. Pero también me enseñó que una madre desesperada por proteger a sus hijos puede encontrar fuerzas que nunca supo que tenía, incluso cuando se enfrenta a enemigos que tienen todo el poder del Estado de su lado. El verdadero shock vino cuando me di cuenta de que no solo estaba luchando contra mi esposo criminal,
sino contra todo un sistema de protección policial que había decidido que mi familia era un daño colateral, aceptable para proteger sus operaciones criminales. Nunca imaginé que iba a tener que convertirme en una fugitiva de la ley para proteger a mis hijos de las mismas autoridades que supuestamente tenían que protegernos. El 15 de septiembre del 2019 salimos de Tijuana a las 7 de la mañana en nuestro Toyota Highlander blanco, con las maletas llenas de ropa para una semana, juguetes para los niños y comida para el camino. Para cualquier observador externo, éramos una familia normal saliendo de vacaciones. Pero yo sabía que estábamos dirigiéndonos hacia lo que podía ser nuestro último día de vida, y que cada kilómetro que avanzáramos nos acercaba más al momento en que Ricardo pondría en marcha su plan para asesinarnos. Durante las primeras 2 horas del viaje, Ricardo actuó como el padre perfecto. Puso música que a los niños les gustaba, paró en una gasolinera para comprarles dulces, jugó juegos de palabras con ellos para hacer más entretenido el camino. Santiago, María y Daniela estaban contentos y emocionados por las vacaciones, sin tener idea de que su propio padre los estaba llevando hacia la muerte. ¿Falta mucho para llegar, papi?, preguntó Daniela desde el asiento trasero. No mucho, princesa, le respondió Ricardo con una sonrisa que a mí me daba escalofríos, porque sabía que era completamente falsa. Solo un par de horas más y estaremos en el lugar más hermoso que han visto en su vida. La forma en que dijo «el lugar más hermoso» sonaba como una despedida permanente. Pero 1 hora después de salir de Ensenada, empecé a notar que algo andaba mal con el plan de protección federal. Según el licenciado Martínez, deberíamos haber visto por lo menos 2 vehículos discretos siguiéndonos a distancia, pero la carretera estaba sospechosamente vacía. También había puntos de verificación donde se suponía que agentes encubiertos iban a confirmar nuestra ubicación. Pero cuando pasamos por esos lugares, no vi a nadie que pareciera estar coordinando nuestra protección. Le mandé un mensaje de texto disimulado al número de emergencia que me habían dado. Todo bien por ahora, pero no veo cobertura. La respuesta tardó 10 minutos en llegar, y cuando finalmente llegó, me alarmó. Manténganse en ruta. Comunicación limitada por ubicación remota. Protección confirmada. Algo en el tono de ese mensaje me hizo sospechar que tal vez la comunicación entre los agentes federales había sido comprometida. Ricardo también había notado la falta de tráfico en la carretera. «Qué bueno que hay tan pocos carros», comentó casualmente. «Vamos a tener una carretera privada prácticamente». Pero la forma en que lo dijo, como si hubiera sido algo que él había planeado, me hizo pensar que tal vez había hecho algo para asegurar que estuviéramos solos en esa ruta. Cuando llevábamos 3 horas de viaje, Ricardo se desvió de la ruta que habíamos planeado originalmente. «Voy a tomar un atajo que me recomendó un compañero del trabajo», me dijo cuando le pregunté por qué habíamos cambiado de dirección. «Es un poco más largo en kilómetros, pero el paisaje es mucho más bonito y hay menos tráfico». Pero cuando revisé el GPS de mi teléfono, me di cuenta de que nos estaba llevando hacia una zona montañosa que no tenía cobertura celular y que estaba muy lejos de cualquier población. «Ricardo, creo que deberíamos seguir la ruta original», le dije tratando de sonar casual. «Los niños se van a marear con tantas curvas de montaña». Pero él insistió en que su ruta era mejor, y como él era el que manejaba, no tuve opción más que dejar que continuara. Fue en ese momento que entendí que el plan había cambiado, que algo había salido mal y que probablemente estábamos solos y sin protección en una carretera remota con un hombre que había decidido que era hora de matarnos. Media hora después de tomar el desvío, Ricardo paró el carro en un mirador que tenía una vista espectacular de las montañas, pero que también estaba completamente aislado. «Vamos a parar aquí unos minutos para que los niños puedan estirar las piernas y tomar fotos», dijo. «Es importante documentar estos momentos familiares especiales». La forma en que dijo «documentar estos momentos» me hizo pensar que tal vez quería crear evidencia fotográfica de que habíamos estado felices y unidos antes de nuestro accidente. Mientras los niños corrían alrededor del mirador tomando fotos y explorando, Ricardo me llevó a un lado supuestamente para hablar en privado. «Alejandra,
Tenemos que hablar sobre algo importante, me dijo con una seriedad que me puso inmediatamente en alerta. He sabido que has estado haciendo investigaciones sobre mí, que has estado hablando con gente que no debías, que has estado creando problemas que no existían. No sé de qué hablas, Ricardo, le mentí, pero él me interrumpió con una sonrisa fría que nunca había visto antes. Claro que sabes de qué hablo. Sé que fuiste a las autoridades federales, sé que contrataste a un investigador privado, sé que has estado recopilando evidencias contra mí. Lo que no sabes es que tengo amigos en lugares muy altos que me mantienen informado de todo lo que haces. En ese momento, entendí que Ricardo había sabido desde el principio que yo lo había denunciado y que había estado jugando conmigo durante meses, permitiendo que yo creyera que tenía algún control sobre la situación cuando en realidad él había estado planeando este momento desde el día que descubrí sus actividades criminales. Pero lo que más me molesta, continuó Ricardo, no es que me hayas denunciado, es que hayas puesto en peligro a nuestros hijos al involucrarlos en esto. Ahora ellos también saben demasiado, y eso me pone en una posición muy difícil. La forma en que habló de nuestros hijos, como si fueran un problema que necesitaba resolver, me confirmó que realmente estaba considerando matarlos junto conmigo. Ricardo, por favor, piensa en lo que estás diciendo, le supliqué. Son tus hijos, los amas. No puedes estar considerando hacerles daño. Pero él me miró con una frialdad que me hizo entender que el hombre que había amado durante 15 años ya no existía, que había sido reemplazado por un criminal que veía a su propia familia como una amenaza a su libertad. Yo no quería que llegáramos a este punto, Alejandra, me dijo. Tú me obligaste a considerar opciones que nunca quise considerar. Si hubieras mantenido la boca cerrada, si hubieras aceptado la vida cómoda que te estaba dando, nada de esto habría sido necesario. Estaba justificando el asesinato de su propia familia como si fuera mi culpa por haberlo denunciado. Fue en ese momento que vi acercarse por la carretera una camioneta negra con vidrios polarizados. Cuando se estacionó cerca de nuestro carro, se bajaron 3 hombres que reconocí de las fotografías que Miguel me había mostrado. Eran policías de la unidad de Ricardo, pero estaban vestidos de civil y llevaban armas que obviamente no eran de dotación oficial. ¿Estos son los amigos que te van a ayudar a matar a tu propia familia?, le pregunté a Ricardo, ya sin intentar fingir que no sabía lo que estaba pasando. Son compañeros que entienden que a veces hay que tomar decisiones difíciles para proteger a la organización. Me respondió con una frialdad que me hizo entender que había cruzado completamente al lado criminal. Los 3 hombres se acercaron a donde estaban jugando mis hijos, y Santiago inmediatamente notó que algo andaba mal. «Mamá, ¿quiénes son estos señores?», me preguntó con una voz que mostraba que había detectado el peligro en la situación. «Son amigos de papá», le dije tratando de mantener la calma, pero sabiendo que probablemente estos iban a ser nuestros últimos minutos de vida. Uno de los hombres, que parecía ser el líder, se acercó a Ricardo y le dijo: «Jefe, tenemos un problema. Los federales detectaron el plan y están movilizando unidades de rescate hacia esta zona. Tenemos que acelerar el cronograma». Cuando escuché eso, entendí que las autoridades federales sí habían estado protegiéndonos, pero que Ricardo y sus cómplices habían logrado neutralizar esa protección de alguna forma. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Ricardo. «Máximo 30 minutos, antes de que lleguen los helicópteros», respondió el hombre. «Entonces hagámoslo rápido y limpio», dijo Ricardo con una frialdad que me hizo entender que realmente estaba dispuesto a matar a sus propios hijos para proteger sus secretos criminales. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Hasta ese punto, había estado operando desde el miedo, tratando de sobrevivir, esperando que alguien más me rescatara. Pero cuando vi que estos hombres se estaban preparando para matar a mis hijos, una rabia maternal que nunca había experimentado antes se apoderó de mí. No iba a permitir que mataran a Santiago, María y Daniela sin luchar con todo lo que tenía. «Ricardo», le dije con una voz que sorprendentemente salió calmada y controlada, «antes de que hagas esto, hay algo que necesitas saber, algo que va a cambiar todo lo que piensas sobre esta situación.
Los 3 hombres se detuvieron y Ricardo me miró con curiosidad. «¿Qué cosa?», me preguntó. «Durante los últimos 6 meses no he estado trabajando sola», le dije. «He estado cooperando con una investigación internacional que involucra no solo a las autoridades mexicanas, sino también a la DEA estadounidense y a Interpol. Todo lo que has hecho, todo lo que han hecho tus cómplices, todo ha sido documentado y transmitido en tiempo real a múltiples agencias internacionales». Era una mentira, pero era la única cosa que se me ocurrió para ganar tiempo y hacer que Ricardo dudara de sus planes. «No solo eso», continué, «sino que si algo nos pasa a mí y a los niños hoy, inmediatamente se va a activar un protocolo de difusión mediática internacional que va a exponer a toda tu red criminal en todos los periódicos y noticieros del mundo. Van a saber nombres, fotografías, direcciones, cuentas bancarias, todo». Ricardo me miró con una mezcla de sorpresa y duda. «Estás mintiendo», me dijo, pero pude ver en sus ojos que no estaba completamente seguro. «¿En serio quieres arriesgarte a descubrirlo?», le pregunté. «Porque si me matas y después resulta que estoy diciendo la verdad, no solo van a arrestar a todos ustedes, sino que van a ser los criminales más buscados de todo el continente». Uno de los hombres se acercó a Ricardo y le susurró algo al oído. Ricardo se veía cada vez más nervioso e indeciso. «Jefe, no podemos arriesgarnos», le dijo el hombre en voz alta. «Si lo que dice es cierto, matarla va a traer más problemas de los que resuelve». Pero el líder del grupo no estaba de acuerdo. «No podemos dejar testigos», insistió. «Es demasiado arriesgado». Fue durante esta discusión entre los criminales que escuché el sonido más hermoso de mi vida: helicópteros acercándose desde la distancia. Las autoridades federales habían logrado rastrearnos y venían a rescatarnos. Pero también sabía que esto iba a hacer que Ricardo y sus cómplices se volvieran más desesperados y peligrosos. «Los federales», gritó uno de los hombres, «tenemos que irnos ahora». Pero Ricardo sacó su arma de servicio y apuntó directamente hacia mí. «Si no puedo controlar esta situación, entonces nadie va a poder», me dijo con una rabia que me hizo entender que estaba dispuesto a matarnos a todos antes de ser arrestado. «¡Papá, no!», gritó Santiago cuando vio que su padre me estaba apuntando con una pistola. «Por favor, no le hagas daño a mamá». Los gritos de mis hijos al ver que su propio padre me tenía en la mira con un arma fueron lo más desgarrador que he escuchado en mi vida. María y Daniela empezaron a llorar y a suplicarle a Ricardo que bajara la pistola. «Lo siento, hijos», les dijo Ricardo sin bajar el arma. «Su mamá me obligó a llegar a este punto. Esto no es culpa mía». Incluso en ese momento, cuando estaba a punto de convertirse en un asesino familiar, Ricardo seguía culpándome a mí por las decisiones que él había tomado. Pero cuando estaba a punto de disparar, Santiago, mi hijo de 14 años, hizo algo increíblemente valiente que probablemente nos salvó la vida a todos. Se lanzó contra su padre, tratando de quitarle el arma, gritando: «No voy a dejar que mates a mi mamá». La pistola se disparó durante la lucha, pero la bala se fue hacia el aire en lugar de hacia mí. Los otros criminales, al ver que la situación se había salido completamente de control, decidieron huir en lugar de quedarse a pelear contra los helicópteros federales que ya se veían acercándose. «¡Vámonos!», le gritaron a Ricardo. «Los federales van a estar aquí en 2 minutos». Pero Ricardo estaba tan enfurecido por el desafío de Santiago que siguió tratando de recuperar control de su arma. Fue en ese momento que yo también entré en acción. Con la adrenalina corriendo por mis venas y la determinación maternal de proteger a mis hijos, me lancé contra Ricardo para ayudar a Santiago a desarmarlo. Los dos luchamos contra él mientras María y Daniela corrían hacia los arbustos para esconderse como les había enseñado a hacer en caso de emergencia. Durante la lucha, logré quitarle el radio de comunicación a Ricardo y grité por él. «¡Aquí están los asesinos! ¡Están tratando de matar a una familia entera! Necesitamos ayuda inmediata». Sabía que los federales estaban monitoreando todas las frecuencias policiales y esperaba que pudieran triangular nuestra ubicación exacta a través del radio. Finalmente,
Después de lo que se sintió como una eternidad, pero probablemente fueron solo 3 o 4 minutos, los helicópteros federales aterrizaron en el mirador. Agentes fuertemente armados rodearon toda el área, arrestaron a Ricardo y a sus 2 cómplices que no habían logrado escapar, y nos pusieron bajo protección inmediata. ¿Están todos bien?, me preguntó el comandante de la operación de rescate. Físicamente sí, le respondí. Pero mis hijos acaban de ver a su padre intentar asesinar a su madre. Van a necesitar mucha ayuda psicológica para superar esto. Era la primera vez que realmente procesaba el trauma que mis hijos habían experimentado al descubrir que su propio padre era un criminal dispuesto a matarlos. Durante las horas siguientes, mientras dábamos nuestras declaraciones a las autoridades federales, la magnitud de lo que había pasado empezó a afectarme emocionalmente. No solo había descubierto que mi esposo era un criminal y había intentado asesinarnos, sino que mis hijos habían perdido a su padre de la forma más traumática posible. Santiago había tenido que luchar físicamente contra su propio padre para salvar mi vida. María y Daniela habían visto a su papá apuntarme con una pistola. ¿Cómo íbamos a recuperarnos de algo así como familia? Los agentes federales me explicaron que Ricardo había sido arrestado junto con más de 20 policías corruptos en una operación coordinada que había estado planeándose durante más de un año. Su denuncia fue el catalizador que necesitábamos para acelerar esta investigación, me dijo el licenciado Martínez. Pero también la puso a usted y a sus hijos en peligro extremo, porque Ricardo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que lo arrestáramos. Me enteré de que Ricardo había estado siendo investigado por las autoridades estadounidenses desde hacía 2 años por su participación en redes de narcotráfico transfronterizo. Había facilitado el paso de más de 1,000 kilos de cocaína hacia Estados Unidos. Había participado en el asesinato de por lo menos 5 personas que habían amenazado con exponer la red de corrupción y había lavado más de $10 millones en ganancias criminales. Su esposo no era solo un policía corrupto, me explicó un agente de la DEA que había venido desde San Diego para participar en la operación. Era uno de los facilitadores más importantes del cartel en toda la frontera norte de México. Su arresto va a desmantelar una red criminal que ha estado operando durante más de 5 años. Pero para mí, esas revelaciones sobre la importancia criminal de Ricardo eran menos importantes que el hecho de que mis hijos y yo estábamos vivos y que finalmente estábamos seguros. Durante los siguientes días, mientras permanecíamos bajo protección federal en una casa segura, empecé a procesar realmente todo lo que había pasado. Santiago, mi hijo valiente de 14 años, había desarrollado pesadillas donde revivía la lucha con su padre. «Mamá, ¿cómo es posible que papá haya querido matarnos?», me preguntaba llorando en las madrugadas. ¿Qué hicimos mal para que él nos odiara tanto? Eran preguntas imposibles de responder porque yo misma no entendía cómo el hombre que había sido mi esposo y el padre de mis hijos se había convertido en alguien capaz de planificar nuestro asesinato. María, de 12 años, había dejado de hablar casi completamente. Se había traumatizado tanto al ver a su padre apuntándome con una pistola que había entrado en una especie de shock emocional donde se comunicaba solo con gestos y monosílabos. Los psicólogos que la evaluaron me dijeron que iba a necesitar terapia intensiva durante años para superar el trauma de lo que había presenciado. Daniela, la más pequeña de 9 años, tenía la reacción más confusa de todas. «¿Cuándo va a volver papá a casa?», me preguntaba constantemente. ¿Ya se arregló el problema y podemos ser una familia normal otra vez? No entendía completamente que su padre había tratado de matarnos. Solo sabía que de repente estábamos viviendo en una casa extraña sin él. El proceso legal que siguió al arresto de Ricardo fue largo y complejo. Tuve que testificar en múltiples tribunales, tanto en México como en Estados Unidos, sobre todo lo que había descubierto sobre sus actividades criminales. Los abogados de Ricardo trataron de presentarme como una esposa vengativa que había inventado historias para lastimar a su esposo, pero las evidencias físicas y las grabaciones que había recopilado hicieron imposible que negaran sus crímenes. Durante el juicio se revelaron detalles sobre la vida criminal de Ricardo
que me hicieron entender que había estado casada con un extraño durante años sin darme cuenta. Había participado en torturas, había ordenado asesinatos, había corrompido a decenas de otros policías, había trabajado directamente con los carteles más violentos de México. El hombre que me hacía el desayuno todas las mañanas y que leía cuentos a nuestros hijos antes de dormir, era un criminal despiadado que había arruinado cientos de vidas. ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta de nada durante tantos años? Le pregunté a la psicóloga que me estaba ayudando a procesar todo lo que había pasado. Los sociópatas como Ricardo son expertos en compartimentalizar su vida, me explicó. Pueden ser padres y esposos aparentemente normales en casa y criminales despiadados en el trabajo. Es parte de lo que los hace tan peligrosos. Ricardo fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas por asesinato, narcotráfico, corrupción e intento de asesinato familiar. Nunca va a salir de la cárcel y probablemente va a pasar el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Durante la sentencia, no mostró arrepentimiento por lo que había hecho. No pidió perdón a nuestros hijos, no expresó ninguna emoción humana normal. Alejandra me obligó a tomar decisiones que no quería tomar, dijo durante su declaración final. Si hubiera respetado mi autoridad como jefe de familia, nada de esto habría sido necesario. Incluso después de ser condenado por intentar asesinar a su propia familia, seguía culpándome a mí por sus decisiones criminales. Los años posteriores al juicio han sido un proceso largo de sanación para mis hijos y para mí. Santiago, ahora de 18 años, ha decidido estudiar leyes para ayudar a otras familias que pasen por lo que nosotros pasamos. Ha canalizado su trauma en una determinación de luchar contra la corrupción y proteger a víctimas inocentes. Su valentía durante el enfrentamiento con Ricardo lo marcó profundamente, pero también le dio una fuerza interior que usa para ayudar a otros jóvenes que han pasado por traumas familiares. María, ahora de 16 años, ha recuperado gradualmente su capacidad de comunicarse normalmente, pero sigue teniendo episodios de ansiedad cuando ve policías o cuando escucha noticias sobre violencia familiar. Está en terapia constante y ha encontrado refugio en el arte y la música como formas de expresar emociones que todavía le cuesta trabajo verbalizar. Daniela, ahora de 13 años, ha sido la que mejor se ha adaptado a nuestra nueva vida, probablemente porque era muy pequeña cuando todo pasó, pero aún tiene pesadillas ocasionales y a veces pregunta por qué papá se volvió malo y si es posible que otros papás también se vuelvan malos sin que nadie se dé cuenta. Hemos tenido que reconstruir completamente nuestras vidas. Nos mudamos a una ciudad diferente, cambié mi nombre y el de mis hijos por seguridad, y tuve que empezar un negocio nuevo porque el que tenía con Ricardo fue confiscado como parte de las investigaciones sobre lavado de dinero. Económicamente ha sido muy difícil, pero emocionalmente ha sido liberador saber que finalmente estamos seguros. Durante estos años, también me he dedicado a ayudar a otras mujeres que sospechan que sus esposos policías están involucrados en actividades criminales. He descubierto que hay cientos de familias en situaciones similares a la que yo viví, donde las esposas conocen o sospechan sobre la corrupción de sus maridos, pero no saben qué hacer porque saben que la policía local no las va a proteger. El caso de Ricardo Herrera no fue único. Me dijo un investigador de corrupción policial que ha estudiado mi experiencia. Hay miles de policías corruptos en México que usan a sus familias como fachadas para sus actividades criminales, y después eliminan a esas familias cuando se convierten en amenazas para su libertad. He trabajado con organizaciones internacionales para desarrollar protocolos de protección para familias de policías corruptos, y he testificado ante el Congreso de Estados Unidos sobre la necesidad de crear programas especiales de protección para víctimas de corrupción policial. Mi experiencia se ha convertido en un caso de estudio que se usa para entrenar a agentes federales sobre cómo proteger a familias que denuncian corrupción policial. Lo que usted logró, me dijo un oficial de la DEA durante una conferencia sobre corrupción policial,
fue demostrar que es posible desarmar redes criminales desde adentro cuando las víctimas tienen el valor de documentar todo y buscar ayuda en las agencias correctas. Su valor salvó no solo a su familia, sino que ayudó a desmantelar una red criminal que estaba causando daño a miles de personas. Pero lo más importante para mí no son los reconocimientos o el impacto que mi caso ha tenido en la lucha contra la corrupción. Lo más importante es que mis hijos están vivos, que estamos seguros y que hemos logrado construir una nueva vida basada en la honestidad y la transparencia en lugar del miedo y los secretos. ¿Valió la pena pasar por todo ese infierno?, me preguntó recientemente un periodista que estaba escribiendo un artículo sobre familias que sobreviven a la corrupción policial. Absolutamente, le respondí sin dudar, porque la alternativa era morir en silencio y permitir que Ricardo siguiera lastimando a otras familias inocentes. Al menos ahora mis hijos saben que luchamos por la justicia, que no aceptamos ser víctimas pasivas, que es posible derrotar a criminales incluso cuando tienen badges y pistolas. Hoy, 5 años después de aquel viaje del infierno, puedo decir que hemos sanado como familia. No completamente, porque hay cicatrices emocionales que probablemente nunca van a desaparecer totalmente, pero sí lo suficiente para tener vidas plenas y felices. Santiago está en la universidad estudiando Derecho. María está en preparatoria y ha recuperado su alegría natural. Daniela está en secundaria y es una adolescente normal que se preocupa más por sus amigas que por las pesadillas del pasado. Yo he encontrado un propósito nuevo en ayudar a otras víctimas de corrupción policial, y he aprendido que a veces las experiencias más terribles de nuestras vidas pueden convertirse en las herramientas más poderosas para ayudar a otros. Mi matrimonio con Ricardo fue una mentira, pero mi lucha para proteger a mis hijos y obtener justicia se convirtió en la experiencia más auténtica y significativa de mi vida. La corrupción policial no es solo un problema de seguridad nacional, reflexiono ahora. Es un problema que destruye familias desde adentro, que convierte a padres en amenazas para sus propios hijos, que obliga a madres a convertirse en investigadoras y fugitivas para proteger a sus familias. Pero también es un problema que se puede combatir cuando las víctimas tienen el valor de hablar y buscar ayuda en los lugares correctos. Si hay mujeres escuchando esta historia que sospechan que sus esposos policías están involucrados en actividades criminales, mi consejo es que confíen en sus instintos, que documenten todo meticulosamente y que busquen ayuda con autoridades federales o internacionales que no estén comprometidas con la corrupción local. No esperen hasta que sea demasiado tarde para actuar. Y si hay niños escuchando esta historia que están viviendo situaciones donde sospechan que sus padres están haciendo cosas malas, recuerden que no es su culpa, que no están obligados a proteger a adultos que están lastimando a otras personas, y que siempre hay adultos responsables que los pueden ayudar si buscan en los lugares correctos. La lección más importante de mi experiencia es que la autoridad no justifica la corrupción, que los badges y las pistolas no hacen que los criminales sean menos criminales y que a veces proteger a tu familia significa denunciar al padre de tus hijos. Es la decisión más difícil que una madre puede tomar, pero cuando la alternativa es la muerte, no hay realmente opción. Ricardo pensó que podía usar su badge para proteger sus crímenes y eliminar a los testigos inconvenientes que éramos su propia familia. Pero descubrió que hay fuerzas más poderosas que la corrupción policial. El amor maternal, la determinación de proteger a los inocentes y la justicia internacional cuando las víctimas tienen el valor de buscarla. Esta es mi historia, esta es mi confesión, y este es mi mensaje para el mundo. Nunca subestimen a una madre que ha descubierto que el padre de sus hijos es una amenaza para la seguridad de esos hijos. Porque cuando se trata de proteger a nuestros niños, no hay autoridad en el mundo que pueda detenernos, no hay badge que nos pueda intimidar, y no hay corrupción que pueda comprarnos. El amor maternal es más fuerte que cualquier cartel, más valiente que cualquier criminal, y más persistente que cualquier sistema de corrupción. Gracias por escuchar mi historia sin juzgarme, por entender las decisiones imposibles que tuve que tomar.
y por recordarme que sobrevivir a la traición más profunda puede convertirse en la victoria más significativa de nuestras vidas.